Las plantas, ellas están en constante movimiento. Crecen hacia arriba. Sueltan sus raíces hacia abajo. Florecen. Y solo con el efecto de cámara rápida se puede ver todo esto. Por ejemplo, cómo las plantas se mueven con el sol o cómo cierran sus hojas en la noche para abrirlas de nuevo al día siguiente. Además existen las plantas con movimientos más rápidos. Esta es la mimosa sensitiva. No la confundan con la acacia mimosa, que ha sido prohibida en España debido a su potencial colonizador. Entonces, la mimosa sensitiva es una hierba que puede crecer hasta los 60 centímetros. Sus hojas tienen la capacidad de contraerse e inclinarse con el mínimo contacto. También tratamos de responder a la pregunta de si las plantas pueden moverse rápido. ¿Será que pueden atrapar a alguien? ¿O algo? ¿Cuál es el nombre correcto? ¿Planta insectívora o planta carnívora? El nombre correcto sería una planta insectívora porque ese fue el término que le dio Charles Darwin en su obra monumental de 3 tomos que se llama Las plantas insectívoras. Pero ahora se utilizan muchos sinónimos como flores carnívoras, plantas carnívoras, incluso algunos le llaman plantas asesinas para asustar a las personas del común, pero todos los nombres son correctos. Sarracenia, Drosera, Pingícula, Nepenthes, Cephalotus y Venus atrapamoscas. De todas las anteriores, la última es la más rápida y tiene el aspecto más peligroso. La Venus atrapamoscas, como todas las plantas insectívoras, crece en los suelos con escasez de nitrógeno. En la mayoría se trata de pantanos. La caza de insectos les completa la falta de nitrógeno que es necesario para la síntesis del albúmen. Cuando una mosca o un mosquito cae en la trampa y toca los pelos sensitivos, las hojas de la planta se cierran. La víctima atrapada sigue estimulando los pelos y la trampa se cierra cada vez de forma más fuerte. Como resultado, cuando las hojas ya están completamente cerradas, la mandíbula se convierte en un estómago donde sucede el proceso de digestión. Este proceso normalmente lleva unos 10 días y al final lo único que queda de la víctima es su cáscara quitinosa. ¿Qué pasará si yo intento meter el dedo en la trampa? No te lo aconsejo porque así puede perder la mano. Pero sí te aseguramos, si por tradición hacemos así, podrías sobrevivir. Para que entiendas bien que de hecho es muy serio y peligroso, te diré lo siguiente. La presión de la mordida de las Venus atrapamoscas es casi igual a la de un cocodrilo. Bueno, entonces la meto. Con cuidado. Pues se siente un poco de presión, aunque... se siente la presión. No hay ningún tipo de daño. Estas agujas en realidad son suaves. La presión de las hojas casi no se siente y se puede liberar el dedo con un solo movimiento. ¿Crees que ya puedo sacar el dedo? Pues mira, la planta se come a un mosquito en 2 días y a una mosca en 1 semana. Claro. ¿Cuánto tiempo libre tienes? Pienso que hasta el sábado. ¿Hasta el sábado? ¿Un sábado dentro de 50 años? Saca el dedo ya. Mira, has sacado el dedo. Sí, pero quedó una brecha. Sí. Sí, y un insecto se encuentra vivo en la trampa y sigue moviéndose. La planta se cierra completamente. Pero si por casualidad en la trampa cae un dedo, o un pelito, o una gota de agua, las hojas se cierran por la presión, pero después se van a abrir en el transcurso de unas 12 o 16 horas nada más. Otras plantas insectívoras no son tan ingeniosas para atrapar a sus víctimas. Los insectos se pegan en la superficie de la planta o se caen en una trampa con líquido dentro de ella. Así se quedan hasta el fin de la digestión. Tomamos un endoscopio
para ver lo que sucede en una de las trampas de este tipo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Algunas plantas sí que son muy extrañas. En nuestro estudio ya hemos tenido muchos experimentos interesantes, pero ¿qué experimentos inventamos con las plantas? Vamos a ver. Para el siguiente nos va a ayudar Vasily Kashnikov, especialista en agricultura ecológica. Entonces, Vasily, imaginemos la siguiente situación. Compramos unas flores de color blanco, pero este color no nos complace. Por eso nos gustaría cambiar el color de la flor. Tú, como un experto, ¿qué nos recomiendas hacer? Como un experto, yo te aconsejaría que vayas a comprar unas flores del color que te gusta. Es bueno, pero este método es muy fácil. Lo que queremos ahora es algo más científico para que sea más interesante. Inventamos 3 métodos científicos para cambiar el color de las flores. Bueno, el método número 1. Sumergimos una flor blanca en un líquido con pintura vegetal roja y como resultado tenemos una rosa con el color rojo en los bordes. A propósito, es bastante bonito. No está mal, pero si la rosa fuera de otro color, el resultado sería más interesante. ¿Quiere decir que habría una mezcla inusual de colores? Sí, así es. Bueno, para el siguiente experimento nos protegemos con unas mascarillas y gafas. Al inicio la rosa era blanca. La introdujimos al ambiente amoniacal y en unos 5 o 10 minutos la rosa cambió su color. Ahora es de color amarillo, oscuro o pardo. ¿Le gustó el experimento? No está mal, pero esa rosa solo nos puede servir como un regalo si la adjuntamos con una mascarilla. Con una mascarilla protectora, claro. Pero también tenemos el tercer método que es más hermoso. Esto es un crisantemo blanco rociado de un líquido secreto. Voy a necesitar otro líquido especial que está a su mano derecha. Aplico este líquido sobre la flor y ella va a cambiar de color. Va a ser muy hermosa. ¿Qué tal? Hermosa, ¿no? 3 experimentos y en cada uno conseguimos un cambio de color. Pero ¿cómo sucedió todo esto? El experto nos lo explica. Experimento número 1. Una rosa blanca pintada con un líquido. El primer experimento nos demuestra de modo evidente cómo las plantas se alimentan. El agua con pintura sube por el tallo y todas las células de la planta se nutren. La flor cambia de color. Experimento número 2. La rosa que cambió su color a amarillo pardo debido al ambiente amoniacal. Eso pasó porque el amoníaco penetra fácilmente a través de las membranas de la célula. El vapor del amoníaco puede cambiar el pH en el interior de las plantas, haciendo que las antocianinas, que responden por el color de las plantas, también cambien de color. Esto fue exactamente lo que observamos en el experimento. Experimento número 3. El crisantemo y 2 líquidos secretos. El tercer experimento no es nada más que una reacción química. Supongo que los líquidos secretos fueron el amoníaco y la fenolftaleína, porque la fenolftaleína es un indicador y cambia su color en función del pH. Entonces, cuando el ambiente es alcalino, la fenolftaleína cambia su color y nos advierte que el ambiente ha cambiado. Bueno, por lo que se refiere al cambio de color de las plantas, está todo muy claro. ¿Y será que es posible cambiar la forma geométrica de las plantas? Es un poco extraño mejorar algo que ya tiene las características ideales. Y entonces, ¿qué se puede cambiar? Por ejemplo, una sandía puede ser dulce y jugosa o ácida y aguada. Y es muy raro cuando las personas no tratan de cambiar su contenido, sino la forma.
Estas son las sandías cuadradas, o mejor dicho, las sandías cúbicas. La diferencia principal entre las sandías normales y... No, mejor empecemos por orden. Todo comenzó en Japón, en la prefectura Kagawa, donde por tradición cultivaban las sandías redondas. Pero al principio de los años 60 del siglo XX tuvieron una mala cosecha. Después las sandías se enfermaron, las plantaciones disminuyeron, las ventas empezaron a caer. ¿Cuál podría ser la solución? Fue entonces que el señor Yamashito, director de una cooperativa agrícola de la prefectura, decidió que se necesitaba algo nuevo. Por ejemplo, las sandías cuadradas. Son inusuales, llaman la atención y además es fácil ponerlas en la heladera. Y desde el año 65 la prefectura Kagawa sigue siendo el abastecedor principal de esta baya inusual. Y tiene mucho éxito. ¿Por qué las sandías cuadradas tienen tanto éxito? ¿Por qué es cómodo usarlas? ¿O porque no son como todas? Bueno, en realidad no hay ningún problema para colocarlas en la heladera. Además, su forma es muy impresionante y llama mucho la atención de las personas. En Japón, las utilizan también como parte de la decoración para las mesas, para los escaparates de fruterías, para las vitrinas, para todo tipo de tiendas. Anualmente en Japón se siembran y se recolectan solo 400 sandías cuadradas. Esto sucede a mediados de julio, así que no llegan a todos los países y cada uno recibe no más de varias decenas de sandías de esa variedad. Y el precio es increíble. Pero los ricos tienen caprichos extraños. Un pequeño experimento de nuestro programa. Comprobamos si de verdad es cómodo colocar una sandía cuadrada en la heladera. Así es. Tal como lo pensaba. Ideal. Pero ¿cómo alcanzaron esa forma geométrica ideal en Japón? No hay ningún secreto. Todas las bayas desde temprana edad son introducidas en cubos de acero para que obtengan la forma de los moldes mientras crecen. A veces se utilizan moldes de vidrio o de plástico, pero no son muy seguros porque con falta de atención las sandías pueden romperlos. Este método también se usa para sembrar las frutas con formas de corazones, triángulos o Buda, que son muy populares en los países asiáticos. Experimentos decidió medir sus propias fuerzas en el cultivo de plantas con formas geométricas determinadas. Nuestro objetivo fue cultivar pepinos triangulares, o mejor dicho, piramidales. Después de 3 semanas de intentos, obtuvimos un resultado positivo. Nuestros propios cultivos de los pepinos piramidales. ¿Qué piensa usted? ¿Tendrían buen éxito en el mercado de nuestros pepinos? Yo pienso que los compraría porque se pueden usar para decorar cualquier tipo de plato, porque son poco comunes y porque es producción local. Entonces, ¿por qué los pepinos de este tipo no son tan comunes si la tecnología no es tan compleja? En mi opinión, el problema principal es que requiere trabajo adicional y además lleva muchos riesgos de que la forma ideal de los pepinos no se llegue a alcanzar. Las plantas que no necesitan regado, abono y ningún otro tipo de cuidado, lo único que les sirve son los rayos del sol. Esto es un jardín en una botella que también se llama el terrario hermético. Todas las plantas dentro están vivas y de verdad no necesitan que las rieguen porque ellas tienen la capacidad para producir el agua para sí mismas. Hace unos 150 años atrás, un señor de apellido Ord trabajaba en la India enviando a Gran Bretaña botellas de vidrio con helechos dentro. Así apareció la moda de los terrarios herméticos.
¿Y para qué lo hacía? ¿Solo para que sobrevivieran en el camino largo? Sí, exactamente para esto. ¿Y cómo funciona todo esto? Una planta recibe el oxígeno por medio de la fotosíntesis. El agua se evapora de la superficie de sus hojas, pero queda en la botella. Las partes de la planta que mueren después se convierten en humus. Entonces el terrario se convierte en una biosfera autosuficiente. Pero no es una receta universal. En la botella se acumula mucha agua, por lo que los terrarios herméticos solo sirven para las plantas hidrófilas. Además, sistemas de este tipo funcionan bien, pero no son eternos. Al final la planta puede destruir su propio proceso genético y por ese motivo disminuir su tamaño. Este proceso continuará hasta un tamaño que no permita a la planta satisfacer sus necesidades vitales. Es que el organismo de las plantas que viven en un terrario es bastante vulnerable. Hay unos secretos más. Primero, un terrario hermético contiene una cantidad de hidrogel que le sirve como una reserva de agua para un periodo largo. Segundo, no solo contiene tierra abonada y pesticidas, sino que también tiene inhibidores de crecimiento. Esto enlentece los procesos naturales de las plantas, conservándolas un poco. ¿Y quién sería el consumidor de este producto? Creo que esto le va a gustar a la generación joven, porque su vida pasa en una selva de cemento con pocas zonas verdes. Y un terrario les mostraría cómo funciona la naturaleza, cómo se cuida ella sin el apoyo del humano o con una ayuda mínima. Un terrario de este tipo puede ser una buena solución para las personas que sufren de alergias y no pueden tener plantas o flores en casa. Además, las plantas del terrario están protegidas de los animales domésticos. Y por último, los terrarios son perfectos para las personas que no tienen bastante tiempo para cuidar sus plantas. Hemos encontrado la versión opuesta al terrario hermético. Se trata de una planta que necesita de mucho cuidado. Es el bonsái. Cuéntanos, por favor, de la filosofía del bonsái. ¿Dónde y cómo surgió? El beneficio más importante del bonsái es la posibilidad de poseer una parte pequeña de la naturaleza en la casa. En Japón no hay muchos espacios verdes, pero por su cultura les gusta contemplar la naturaleza. Así que el bonsái es muy popular entre los japoneses porque les da la oportunidad de tener algo de la naturaleza en casa. El bonsái es un árbol miniatura. Pero si al lado del bonsái no hay un objeto para comparar su tamaño, es imposible adivinar sus dimensiones reales. Para demostrarlo grabamos un cortometraje donde se ve este efecto. Por el tamaño del bonsái es necesario seguir unas reglas. Por ejemplo, las hojas del árbol original tienen que ser pequeñas, de no ser así no obtendrán el bonsái por mucho que se esfuercen. En la mayoría de los casos, los árboles coníferos se usan para hacer el bonsái. Pueden ser perennifolios o también es el caso de los árboles que florecen. Repito que lo más importante es el tamaño pequeño de las hojas. Ahora pongan atención, esto es un bonsái y este no, porque todavía tiene un tallo delgado y no se parece mucho a un árbol miniatura. Se llaman pre-bonsái, porque pasarán algunos años todavía para que este arbusto se pueda convertir en un árbol en miniatura. ¿Es verdad que se necesita mucho tiempo para obtener un bonsái? Sí,
Desde una semilla hasta un árbol que se ve armonioso, pasan por lo menos unos 10 años. Pero si ya tiene un pre-bonsai, es decir, un arbusto preparado de una manera especial, el resultado se logra en unos 3-5 años. La cosa más importante para entender es el hecho de que estas plantas necesitan no solo el regado, sino que hay que cuidarlas constantemente. Cortarles las hojas y ramas, mantener la forma correcta del árbol, hacer que las ramas crezcan en la dirección deseada. También existen unos trucos. Por ejemplo, para hacer un tallo grueso, el árbol tiene que tener una rama mientras que el tallo se empieza a fortalecer, como aquí. Cuando el resultado ya es logrado, se corta la rama. Otro ejemplo es la creación de las ramas muertas de formas diferentes que se llaman yin. Además, hay que reemplazar la maceta por una más grande cuando las raíces lo necesitan. Y muchas otras cosas. Pero, dígame una cosa, ¿qué pasará con mi bonsái si es que no hago todo lo anterior? Se convertirá en un arbusto común. Seguirá creciendo y creciendo y tendrá ramas grandes, un tallo grueso porque habrá demasiadas ramas y al final perderá la forma. Ya nos aseguramos de que el bonsái es el opuesto a un terrario hermético. Un árbol que necesita no solamente cuidado constante, sino un trabajo profesional. Así que a veces es obligatorio pedirle ayuda a un especialista. Las plantas. Las vemos cada día y las conocemos muy bien, sin embargo siguen sorprendiéndonos. Hay muchos secretos en el mundo desconocido de la flora y otros más que inventan y llevan a cabo los humanos. Estamos tan acostumbrados a las plantas que nos rodean que solo nos damos cuenta de cuánto las necesitamos después de un rato que estamos sin verlas. Y aunque el humano crea que puede controlar a la naturaleza y trate de demostrarlo todo el tiempo, es seguro que el ser humano y la naturaleza son inseparables.